Artículo ¿Qué es bendición y maldición en el trabajo? Los intérpretes de la Torá preguntan sobre el versículo «He aquí, les presento hoy una bendición y una maldición». La bendición si obedeces los preceptos del Señor tu Dios que te estoy ordenando hoy, y la maldición si no obedeces. La pregunta es, ¿por qué comienza en forma singular? He aquí. Y también preguntan, ¿por qué está escrito específicamente hoy? Se sabe que el propósito de la creación es su deseo de hacer el bien a sus creaciones, lo que significa que todos los seres creados sentirán que están recibiendo deleite y placer del Creador. Esto se llama bendito sea nuestro Dios, que nos creó para su gloria, lo que significa que las criaturas reciben deleite y placer del Creador, y glorifica al Creador, que las criaturas reciben el deleite y placer. Se deduce que cada uno respeta al Creador, y de esto el Creador es honrado. Si las criaturas no reciben de él deleite y placer, no glorifica al Creador. Es decir, al crear criaturas que no sienten que el Creador les da deleite y placer, sino que son atormentados y sufren en el mundo, esto no glorifica al Creador. Esto es como está escrito: invócame en el día de la angustia, te rescataré y tú me honrarás. Rashi interpretó, y me honrarás como honrame, ya que este es mi honor, que guardé a los que confían en mí. Debemos entender esto. ¿Necesita el Creador respeto, que las criaturas lo respeten? Después de todo, su deseo es solo otorgar, dar deleite y placer. ¿Por qué se dice que el Creador recibe honores al salvar a quien confían en Él? La respuesta es que el Creador sabe que las criaturas saben que Él creó el mundo para dar a los seres creados deleite y placer. Solo cuando los seres creados respetan al Creador por darles deleite y placer. De ello se deduce que la cuestión de bendito sea nuestro Dios, que nos creó para su gloria, se aplica cuando las criaturas respetan al Creador, porque recibimos deleite y placer. De ello se deduce que las criaturas agradecen al Creador por recibir deleite y placer. Y este sentimiento por el placer de que las criaturas reciban este placer emerge de los corazones de los receptores y se revela a través de la gratitud. Es decir, en la medida de la recepción del placer, se revela la gloria del dador. Vemos en la corporalidad cómo una persona respeta a su amigo cuando le da un gran regalo, y cómo lo respeta cuando le da un regalo pequeño. Esto significa que el honor que el destinatario del regalo otorga al donante del regalo establece la medida del tamaño del regalo, es decir, la medida de la sensación del receptor. Por ejemplo,
una persona a quien el Creador se acerca, lo que le da un pensamiento y un deseo de servir al rey, ciertamente hay una diferencia en cómo se siente si está sirviendo a un gran rey. Ciertamente es feliz día y noche, ya que ha sido recompensado con servir a un gran rey. Es decir, si una persona ora al Creador y se imagina que está ante un gran rey, ¿qué tan impresionado está? O si está hablando con un pequeño rey, ¿cuál es su impresión? En otras palabras, de acuerdo con la sensación de una persona a la que habla y ora, es su alegría y euforia. Como decían nuestros sabios, sepan ante quién están ustedes, es decir, ante un rey grande o pequeño. Resulta que en la medida en que una persona respeta al Creador, en esa medida puede ver a qué rey está rezando. ¿Un rey grande o pequeño? De ello se deduce que honrar al Creador no es por el bien del Creador. El Creador no necesita ser respetado. Más bien, este respeto es por el bien del hombre. Es decir, una persona necesita saber ante qué rey está, es decir, pequeño o grande. Sin embargo, para que la voluntad del Creador se lleve a cabo con la integridad de la meta, lo que significa que no habría vergüenza, hubo una corrección llamada simsum, restricción, y ocultamiento, lo que significa que hubo un simsum y ocultamiento en dos acciones. Uno, el Creador mismo está oculto de nosotros y debemos creer que nos está tratando con providencia privada sobre todas las creaciones. 2. El verdadero deleite y placer se encuentran en las 613 mitzvot, que el Zohar llama 613 depósitos, como se explica en el Sulam. Que en cada mitzvah se deposita una luz especial. Sin embargo, esto también está oculto y debemos creer que ahí es donde encontraremos el deleite y el placer. Sin embargo, este ocultamiento fue solo por el bien de los seres creados, por lo que no sería vergonzoso recibir el deleite y placer, es decir, para no tener vergüenza, porque las criaturas reciben el deleite y el placer, ya que ellas quieren sentirlo, ya que esto es opuesto al Creador. De acuerdo con la regla de que cada rama quiere parecerse a su raíz, cuando las criaturas reciben el deleite y placer, se sentirán desagradables. Por lo tanto, las criaturas deben tratar de hacer todo por el bien del Creador, es decir, para otorgar satisfacción al Creador. Y luego hay una equivalencia de forma entre ellos, lo que significa que las criaturas también harán todo lo posible para otorgar, como el Creador. Entonces no habrá lugar para la vergüenza, que se llama la perfección de sus obras. Sin embargo, ¿cómo puede una persona lograr este grado de hacer todo por el bien del Creador?
Después de todo, por naturaleza, el hombre nace con un deseo de recibir para recibir. Nuestros sabios dijeron acerca de esto: el que viene a purificarse recibe ayuda. Es decir, cuando una persona ve que está lejos de que todas sus acciones sean por el bien del Creador, él lo intenta en todo lo que hace. Cuando ve que en cada acto que realiza no hay intención de otorgar, le pide al Creador que le dé la intención de otorgar sobre el acto que realiza. En otras palabras, le pide al Creador que, gracias al acto que realiza, el acto sea como un despertar desde abajo, es decir, una oración con la que el Creador le envíe la intención de otorgar. Se deduce que el despertar desde abajo es el Kli, que el Creador puede llenar, pero cuando no tiene acción sobre las cuales pedir que el Creador le envíe la intención de otorgar, esto está escrito: no hay luz sin un Kli. Es decir, no hay intención sin una acción. Por esta razón, una persona debe hacer muchas acciones, y las acciones deben ser como una carencia, y le pedirá al Creador que satisfaga sus necesidades. Sin embargo, es la naturaleza humana que, cuando sabe que lo más importante es que debemos hacer todo por el bien del Creador, y ve que sus acciones son absolutamente humildes, se vuelve despreciativo de sus acciones. Él dice que, en cualquier caso, su trabajo no vale nada. Así que, ¿para qué molestarse en hacer un trabajo tan difícil? Por lo tanto, cuando no le resulta difícil trabajar, él trabaja. Pero cuando es difícil para él, no tiene la fuerza para esforzarse y trabajar, porque los pensamientos le vienen del mundo, que son que no es necesario comprometerse con la Torá y las mitzvot, porque las personas seculares no creen en la recompensa y el castigo. Además, cuando ve que sus acciones son humildes, dice acerca de sus acciones que están incompletas. Él dice que sabe con certeza que no se debe dar ninguna recompensa por tales acciones. Resulta que en este estado, cuando ve que sus acciones son tan humildes que no merecen ninguna recompensa, se deduce que entonces está en un estado en el que no cree en la recompensa y el castigo. Dado que no puede engañarse a sí mismo y decir que tiene un deseo por el bien del Creador, ya que ve que todo el cuerpo se opone a esto, así que cuando se dice a sí mismo: si no tienes el objetivo por el bien del Creador, serás castigado. Él no entiende esto porque ve cómo podrá alguna vez decir que está trabajando por el bien del Creador.
Por lo tanto, esto se denomina no creer en el castigo. Es decir, que como será castigado, su objetivo será por el bien del Creador. Él no puede entender esto porque ¿cómo puede uno ser castigado por algo que es imposible? En cuanto a la recompensa, en ese momento dice que no merece recompensa por tales acciones. De ello se deduce que en ese momento él no cree en la recompensa y el castigo, como las personas seculares que no creen en la recompensa y el castigo. Por lo tanto, él los rechaza. Sin embargo, sin fe en los sabios no podemos avanzar. Más bien, debemos creer en los sabios, quienes dijeron en el orden del trabajo, es que no hay luz sin un cli. Por esta razón, una persona debe creer que cuando ve que sus acciones no son por el bien del cielo, es una revelación desde arriba que se le muestra la verdad. Cómo el deseo de recibir gobierna a una persona y no puede hacer nada si no le da un beneficio. Una persona puede ver esto solo cuando desea caminar en el camino de la verdad, lo que significa lograr devekut con el Creador. Este conocimiento se le da a una persona para que necesite que el Creador le ayude y le dé el deseo de otorgar. Este deseo une al Creador con una persona. Lo que significa que una vez que se le recompensa con el deseo de otorgar, el Creador puede otorgarle el deleite y el placer que tenía en la intención de la creación de hacer el bien a sus creaciones. Se deduce que debemos hacer tres discernimientos aquí. 1. La persona comienza a sentir que le falta el cli llamado deseo de otorgar, pero está completamente inmerso en el amor propio. Esta deficiencia no proviene de la persona misma. Más bien uno debe creer que esta deficiencia, que no puede hacer nada para otorgar, es una ayuda que llega a una persona desde arriba. Y la ayuda es que siente una falta. 2. Pedirle al Creador que le dé una bendición, que es el deseo de otorgar, llamado Kli de Chesed, donde solo quiere trabajar para otorgar satisfacción a su Creador. Así es como está escrito. Chesed es una bendición, como está escrito, y derramaré una bendición para ti. Este es el significado de, dije, se construirá un mundo de misericordia. Las palabras se construirán significan construcción y entendimiento en hebreo, ya que estableció que era una distinción suficiente para distinguir a aquellos que se adhieren a Kedushá, de aquellos que se apartan de seguir al Creador para aferrarse a otro Dios, como está escrito, y pruébame ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no te abro las ventanas del cielo y derramo una bendición para ti hasta que se desborde.
Esto significa que antes de que reciban los kelim de la bendición, es decir, las vasijas de otorgamiento, no hay kelim para recibir el deleite y el placer por los cuales se creó el mundo. Esto es así porque todo irá a las klipot y no a Kedusha. Y toda la base de la Kedusha se basa en el deseo de otorgar. 3. Cuando sus 613 mitzvot son como 613 depósitos. Este es el momento en que obtiene 613 luces que están vestidas dentro de los 613 depósitos. Esto se considera el deleite y el placer que se viste en ellos. Sin embargo, el trabajo principal se encuentra en el primer estado, donde los 613 se denominan 613 consejos, lo que significa consejos sobre cómo pedirle al Creador que le otorgue vasijas de otorgamiento. En ese estado hay altibajos, porque una persona a menudo decide que este trabajo de recibir siempre ayuda desde arriba, vasijas de otorgamiento, es imposible, ya que al pedirle al Creador que le dé esas vasijas, ve todo lo contrario, donde el Creador debería haberle ayudado a adquirir vasijas de otorgamiento, ve que después de cada esfuerzo que hace, recibe un deseo aún más grande. Por lo tanto, una persona piensa que no tiene sentido pedirlo, ya que es como si no hubiera atención desde arriba, cuidando de él. Como resultado, a menudo decide que no vale la pena trabajar sin sentido. Aquí una persona necesita un gran fortalecimiento para no escapar de la campaña y decir de una vez por todas, este trabajo no es para mí. En ese estado una persona necesita la misericordia del cielo. Aquí una persona debe ir solo por encima de la razón, porque ve que la razón es correcta. Es decir, pensando razonablemente, cuando hace su cálculo, ve que debe escapar de la campaña y debe agradecer al Creador por no correr, por no haber sido arrojado desde arriba, fuera del camino que conduce al palacio del rey. Es decir, una persona debe estar agradecida y siempre agradecer al Creador, que no aceptó la calumnia de que el cuerpo siempre le dice, esto no es para ti. El cuerpo le dice, ves que por mucho que hayas trabajado, todavía estás parado en el mismo lugar que cuando comenzaste el trabajo. Le dice, si quieres saber si lo has logrado, ves que has retrocedido en lugar de progresar. Esta es la razón que lo separa de Kedusha, ya que dentro de la razón el cuerpo está correcto. De ello se deduce que el hecho de que una persona no se escapa de la campaña tampoco es por sus propios poderes. Más bien debe decir que es solo el poder que se le da desde arriba para no correr. En otras palabras, una persona debe creer que, por un lado, se le permite ver qué tan lejos está del trabajo para otorgar, lo que significa que está retrocediendo.
Por otro lado, debe creer que el hecho de que no está escapando de la campaña y que a menudo cree por encima de la razón que se acercará y será recompensado con el Creador, se deduce que todo lo que hace en el trabajo se construye solo en la fe por encima de la razón. Ahora podemos entender el versículo: He aquí que pongo ante ustedes hoy. Hoy significa que cada día una persona debe comenzar de nuevo y decir que hoy será recompensada con He aquí, yo, que significa yo soy el Señor tu Dios. Y no escapará de la campaña, es decir, no debe decir, ya he orado muchas veces para que el Creador me dé las vasijas de otorgamiento y salga del control del deseo de recibir para mí mismo. Pero no recibo respuesta a mi oración. Entonces, ¿cuál es el punto de orar una vez más? De ello se deduce que la palabra hoy implica que cada día deberían ser como nuevos ante sus ojos. Es decir, una persona debe saber que cada comienzo del trabajo se denomina día, y la oración que una persona hace para que el Creador lo acerque más al trabajo, esta oración se denomina día. Si ya que la oración por acercarse al Creador hace que el clic de una persona, ¿qué es la necesidad y el deseo? Y el deseo hace sufrir a una persona porque el Creador no lo acerca. Por lo tanto, cada día crea un agujero en una persona. Sin embargo, debe haber una deficiencia profunda y ser reconocida como una gran deficiencia para satisfacer un gran relleno. Por este motivo, cada día debemos comenzar una nueva superación. Esto significa que cada superación crea una nueva falta, hasta que cada día se convierte en un día largo, cuando existe la capacidad para que el Creador imparta el relleno ahí, llamado deseo de otorgar, que es el que recibe la bendición, que es la cualidad de Gesed llamada vasija de otorgamiento. Por esto podemos interpretar el significado de haremos y escucharemos. Haremos pertenece al inferior, es decir, el inferior debe hacer la deficiencia, es decir, necesitar que el Creador lo ayude a obtener las vasijas de otorgamiento. Para todos aquellos que primero dicen escucharemos, lo que significa que el cuerpo debe escuchar primero si vale la pena hacer todo por el bien del Creador. Luego estará de acuerdo en trabajar, es decir, el trabajo por el bien del Creador. Pero si él no ve que vale la pena trabajar por el bien del Creador, ¿cómo puede trabajar por el bien del Creador? Por esta razón, el pueblo de Israel, aquellos que quieren ser Yeshar El, directamente a Dios, es decir, directamente al Creador, y no por su propio bien, ven que el cuerpo nunca acepta trabajar por el Creador.
Luego dicen, realizaremos acciones con la intención por el bien del Creador. Aunque vemos que no estamos teniendo éxito, ya que está en contra de la naturaleza, creemos que si le pedimos al Creador que escuche nuestra oración, Él ciertamente escuchará la oración. Entonces, escucharemos, lo que significa que seremos recompensados al ver que el Creador sí escucha la oración y Él nos dará el poder del deseo de otorgar. Este es el significado del pueblo de Israel. Aunque la inclinación al mal en el pueblo de Israel tampoco está de acuerdo en trabajar por el Creador y no por el propio bien, todavía creemos que el Creador escucha una oración. Y si le pedimos que nos dé este poder, que queremos trabajar por el Creador, excepto que la inclinación al mal en nosotros se opone a esto, y ciertamente el Creador escucha una oración. Ciertamente seremos recompensados con que el Creador escucha nuestra oración al recibir de Él el deseo de otorgar. Entonces ciertamente podremos decir que el Creador escucha. Podemos interpretar lo que Israel dijo. Por nuestra parte, haremos lo que podamos hacer y le pediremos que escuche lo que le pedimos. Y luego seremos recompensados con escucharemos. Lo que significa que el Creador nos dará las vasijas de otorgamiento, que son vasijas de la bendición. Es decir, la abundancia superior que el Creador quiere dar, que es el deleite y el placer, puede vestir a estos kelim porque existe una equivalencia entre la luz y el kli. De ello, se deduce que primero debemos recibir una falta, una carencia, lo que significa que una persona debe recibir una necesidad real por el deseo de otorgar. En otras palabras, debe sentir que la deficiencia es tan grande que nadie en el mundo puede saciar la necesidad sino el Creador mismo. En ese momento se le considera necesitado del Creador. En ese momento una persona necesita la misericordia del cielo para no escapar de la campaña, ya que generalmente cuando una persona trabaja y ve que no está avanzando, se escapa del trabajo. Por lo tanto, una persona debe pedirle al Creador que lo ayude a no huir a mitad del trabajo. Podemos decir sobre esto que la persona está haciendo esfuerzos para obtener el deseo de otorgar. La sensación de que ha realizado grandes esfuerzos se denomina vejez, lo que significa que ha pasado mucho tiempo en este trabajo. Por lo tanto, debemos orar al Creador. No nos eches en el tiempo de la vejez. No nos desampares cuando nuestras fuerzas fallen. Cuando nuestras fuerzas fallen, significa que no nos hemos quedado sin paciencia, que después de todas las oraciones que hemos dado para que nos des el deseo de otorgar, todavía no hemos sido recompensados con recibirla. No nos escuches a la mitad. No nos eches a la mitad, danos la fuerza para soportar y no escapar de la campaña, y danos más fuerza para orar a ti, para que nos concedas el deseo de otorgar.
Debemos saber que en el trabajo, la vejez no se refiere a los años. Más bien, vejez significa que una persona ha llegado a un estado en el que dice que ha hecho grandes esfuerzos para obtener algo en la espiritualidad y veo que no estoy teniendo éxito. Por lo tanto, acepta la situación en la que se encuentra y dice, tal vez vengan personas más jóvenes en lugar de mí, que tienen más energía. Veo que no soy apto. Esto se llama viejo en el trabajo. Sin embargo, en el mundo corporal también vemos que a veces las personas son mayores de edad, es decir, viejas en años, pero son tan energéticas como los jóvenes. Podría haber una persona que ya tenga más de 80 años, pero que tenga más energía y trabaje más que otras que sean más jóvenes que él, y que aún tenga deseos y anhelos de lograr algo en este mundo corporal. Pero en la obra del Creador, la vejez ciertamente no se trata de años. Más bien, vejez significa que su aspiración de lograr la meta ha cesado. Ahora podemos entender lo que preguntan. ¿Por qué dice he aquí en forma singular en hebreo? Y luego dice he puesto ante ustedes en forma plural. El significado es, como se dijo en el artículo 41, Tafshin Nun, que el Creador dijo, he aquí en forma singular, he puesto ante ustedes, lo que significa que ante ustedes existe la autoridad de los muchos, lo que significa dos autoridades. Y te daré el he aquí, lo que significa que serás recompensado al ver que no hay más de una autoridad. En otras palabras, todas sus acciones serán solo para otorgar al Creador, y la autoridad del deseo de recibir será cancelada. Con esto, debemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios acerca de está tallado en las tablas, que se liberaron del ángel de la muerte. Debemos entender qué es la liberación del ángel de la muerte en el trabajo. Debemos saber que el deseo de recibir para uno mismo es el ángel de la muerte. Es como nuestros sabios dijeron, los malvados en sus vidas se llaman muertos, ya que están separados de la vida de vidas debido a la disparidad de forma que es el deseo de recibir. En otras palabras, el deseo de recibir para uno mismo separa a uno de la vida de vidas. Entonces, ¿quién es el ángel que mata a una persona? Es el deseo de recibir. Por lo tanto, se deduce que cuando una persona es recompensada con que el Creador le otorgue el deseo de otorgar, con el cual somos recompensados al observar la Torah y las mitzvot, cuando se hace la autoridad singular y el deseo de recibir por sí mismo entra en la autoridad singular, que es la autoridad del Creador, entonces, de por sí, se libera del ángel de la muerte, ya que el deseo de recibir para uno mismo no opera en él porque el Creador le ha dado la autoridad singular. Este es el significado de he aquí, he puesto ante ustedes, como en yo soy el Señor tu Dios. He puesto ante ustedes que en ese momento solo habrá una autoridad singular. Después el verso interpreta más para saber qué es una bendición y qué es una maldición. Dice, la bendición si obedeces los preceptos del Señor tu Dios. En otras palabras, ¿cuál es la bendición que yo doy?
es porque puedas obedecer los preceptos del Señor tu Dios. Esto se hace específicamente al ser recompensado con las vasijas de otorgamiento. Esta es la bendición, como está escrito, la bendición que escucharás. Y la maldición, lo que significa que si una persona ve que no puede oír, debe saber que está bajo la autoridad de la Sitra Achra, opuesto a la Kedusha. Como está escrito, una bendición se llama otorgamiento y una maldición se llama recepción. Por lo tanto, se deduce que una persona debe esforzarse cada día con un nuevo comienzo para no aparecer como un anciano. Debería tratar de adquirir la autoridad singular, porque entonces será recompensado con recibir el deleite y el placer que es el propósito de la creación.